Punto 38. El auge de la duda cartesiana. La filosofía moderna comenzó con el de omnibus dubitante est de Descartes, con la duda, pero no con la duda como control inherente a la mente humana para protegerse las decepciones del pensamiento y de las ilusiones de los sentidos, ni como escepticismo ante los prejuicios y morales de los hombres y de los tiempos, ni siquiera como método crítico de la investigación científica y de la especulación filosófica. La duda cartesiana es de alcance mucho más amplio y de intención demasiado fundamental para determinarla con tan concretos contenidos. En el pensamiento y la filosofía modernos, la duda ocupa la misma posición central que durante siglos ocupó el taumacein griego, la extrañeza de que todo sea como es. Descartes fue el primero en conceptualizar esta duda moderna que tras él se convirtió en el evidente e inaudible motor que ha movido todo pensamiento, en el invisible eje a cuyo alrededor se ha centrado todo el pensar. Lo mismo que desde Platón y Aristóteles hasta la época moderna, la filosofía conceptual en sus representantes mejores y más auténticos había sido la articulación de la admiración. Así, la filosofía moderna desde Descartes ha consistido en las articulaciones y ramificaciones de la duda. La duda cartesiana en su radical y universal significación fue originariamente la respuesta a una nueva realidad, no menos real por haber estado restringida durante siglos al pequeño y políticamente insignificante círculo de especialistas y eruditos. Los filósofos comprendieron enseguida que los descubrimientos de Galileo no implicaban un mero desafío al testimonio de los sentidos y que ya no era la razón la que, como en Aristarco y Copérnico, había cometido tal violación de sus sentidos, en cuyo caso los hombres sólo habrían necesitado elegir entre sus facultades y dejar que la innata razón se convirtiera en la querida de su credulidad. No era la razón sino un aparato construido por el hombre, el telescopio, el que cambiaba el punto de vista sobre el mundo físico. No era la contemplación, la observación y la especulación las que llevaban al nuevo conocimiento, sino la intervención activa del Homo faber, su capacidad de fabricar. Dicho con otras palabras, el hombre estuvo engañado mientras confió en que la realidad y la verdad se revelarían a sus sentidos y a su razón, con tal de que se mantuviera fiel a lo que veía con los ojos del cuerpo y de la mente. La antigua oposición entre verdad sensorial y racional, entre la inferior capacidad de verdad de los sentidos y la superior de la razón, palidecía ante este desafío, ante la obvia implicación de que ni la verdad ni la realidad se dan, de ninguna de ellas aparece como es, y que sólo la supresión de las apariencias puede ofrecer una esperanza de lograr el verdadero conocimiento. El grado en que la razón y la fe en esta no depende de las percepciones aisladas de los sentidos, cada una de las cuales puede ser una ilusión, sino del indiscutible supuesto de que los sentidos como un todo, mantenidos juntos y gobernados por el sentido común, el sexto y más elevado sentido, ajustan al hombre a la realidad que le rodea, se descubrió entonces. Si el ojo humano traiciona al hombre a tal extremo que muchas generaciones creyeron engañosamente que el Sol gira alrededor de la Tierra, entonces ya no es posible mantener por más tiempo la metáfora de los ojos de la mente. Este se basaba, aunque implícitamente, incluso cuando se empleaba en oposición a los sentidos, en una esencial confianza en la visión corporal. Si el ser y la apariencia se separan para siempre, y esto es, como señaló Marx, el supuesto básico de toda ciencia moderna, a la fe no le quedó nada para tomar a su cargo. Hay que dudar de todo. Fue como si se hubiera convertido en verdad la predicción de Demócrito, en el sentido de que una victoria de la mente sobre los sentidos solo podría terminar en la derrota de la mente, con la diferencia de que ahora la lectura de un aparato parecía haber obtenido una victoria tanto sobre la mente como sobre los sentidos. La característica sobresaliente de la duda cartesiana es su universalidad, el hecho de que nada, ni pensamiento, ni experiencia puede escapar a ella. Tal vez nadie ha explorado sus verdaderas dimensiones con mayor honestidad que Kierkegaard.
cuando saltó, no a partir de la razón como creía, sino de la duda a la creencia, con lo que llevó la duda al propio corazón de la religión moderna. Su universalidad se extiende desde el testimonio de los sentidos hasta el testimonio de la razón y de la fe, debido a que esta duda reside fundamentalmente en la pérdida de la propia evidencia, y todo pensamiento había partido siempre de lo que es evidente en y por sí mismo, evidente no solo para el pensador, sino para todo el mundo. La duda cartesiana no solo dudó de que el entendimiento humano puede no abrirse a toda verdad o que la visión humana puede no ser capaz de verlo todo, sino también de que para el entendimiento humano la inteligibilidad no constituye en absoluto una demostración de verdad, de la misma manera que la visibilidad no constituye en modo alguno prueba de realidad. Esta duda pone en cuestión que existe la verdad y descubre de este modo que el concepto tradicional de verdad, basado en la percepción sensorial o en la razón o en la creencia en la revelación divina, se había basado en el doble supuesto de que lo verdaderamente existe aparece espontáneamente y que las capacidades humanas son adecuadas para captarlo. Que la verdad se revela a sí misma fue credo común de la antigüedad pagana y hebrea, de la filosofía cristiana y secular. Esa es la razón por la que la moderna filosofía atacó con tanta vehemencia, con una violencia que bordeaba el odio, a la tradición, despachando sumariamente el entusiasmo renacentista sobre el descubrimiento de la antigüedad. La acervidad de la duda de Descartes se comprende perfectamente si uno considera que los nuevos descubrimientos asestaban un golpe aún más desastroso a la confianza humana en el mundo y en el universo, de lo que indicaba la tajante separación del ser y de la apariencia, porque la relación entre estos dos ya no es estática como lo había sido el escepticismo tradicional, como si las apariencias ocultaran y encubrieran un ser verdadero que escapara siempre a la observación del hombre. Por el contrario, este ser es tremendamente activo y vigoroso. Crea sus propias apariencias, aunque dichas apariencias son engañosas. Cualquier cosa que captan los sentidos del hombre es realizada por las fuerzas secretas e invisibles, y si mediante ciertos ingeniosos instrumentos esas fuerzas se cogen infraganti, en vez de descubrirlas, como se atrapa un animal o se coge a un ladrón, resulta que este ser tremendamente eficaz es de tal naturaleza que sus revelaciones deben ser ilusiones y las conclusiones sacadas de su apariencia han de ser engaños. La filosofía de Descartes está acosada por dos pesadillas que, en cierto sentido, se convirtieron en las pesadillas de toda la época moderna. No porque esta época estuviera profundamente influenciada por la filosofía cartesiana, sino por su emergencia porque su emergencia era casi ineludible en cuanto se entendieron las verdaderas implicaciones del punto de vista del mundo moderno. Estas pesadillas son muy simples y muy bien conocidas. En una de ellas se duda de la realidad del mundo y de la vida humana. Si no se puede confiar en los sentidos, ni en la razón, ni en el sentido común, cabe perfectamente que todo lo que consideramos realidad solo sea un sueño. La otra se refiere a la general condición humana, tal como fue revelada para los y por los nuevos descubrimientos, y a la imposibilidad por parte del hombre de confiar en sus sentidos y su razón. Bajo estas circunstancias, parece mucho más probable que un mal espíritu, un Dieu trempour, intencionada y malévolamente traicione al hombre, que no que ese Dios sea el gobernante del universo. La consumada perversidad de este espíritu malo consistiría en haber creado a un ser que, si bien tiene el concepto de verdad, es incapaz de alcanzar verdad alguna, de estar seguro de algo. Este último punto, la cuestión de la certeza, iba a ser decisivo en el desarrollo de la moralidad moderna. Lo que se perdió en la época moderna no fue la aptitud por la verdad, la realidad, la fe, ni la concomitante e inevitable aceptación del testimonio de los sentidos y de la razón, sino la certeza que anteriormente iba con ellas. En la religión no fue la creencia en la salvación o en el más allá lo que inmediatamente se perdió,
sino la certitu salutis, y esto ocurrió en todos los países protestantes en los que la caída de la Iglesia Católica había eliminado la última institución ligada a la tradición que, donde su autoridad no fue desafiada, se mantuvo entre el choque de la modernidad y las masas de creyentes. De la misma manera que la inmediata consecuencia de esta pérdida de certeza fue un nuevo celo para hacer el bien en esta vida como si fuera un periodo más largo de prueba, así la pérdida de la certeza en la verdad terminó en un nuevo y sin precedentes celo por la veracidad, como si el hombre pudiera permitirse el lujo de ser un embustero solo cuando estaba seguro de la existencia no desafiada de la verdad y de la realidad objetiva, que sin duda sobreviviría y derrotaría a todas sus mentiras. El radical cambio que sufrieron los modelos morales en el primer siglo de la época moderna se inspiró en las necesidades e ideales de su más importante grupo de hombres, los nuevos científicos y las modernas virtudes cardinales, éxito, industria y veracidad. Son al mismo tiempo las más grandes virtudes de la ciencia moderna. Las sociedades ilustradas y las reales academias pasaron a ser centros moralmente influyentes donde los científicos estaban organizados con el fin de encontrar caminos y medios con los que atrapar a la naturaleza, mediante experimentos e instrumentos, de tal modo que ésta se viera obligada a rendir sus secretos. Y esta gigantesca tarea, solo adecuada al esfuerzo colectivo de las mentes, prescribió las normas de conducta y los nuevos modelos de juicio. Si antiguamente la verdad residió en la especie de teorías que desde los griegos significó la mirada contemplativa del espectador interesado en y que recibía la realidad que se revelaba ante él, ahora la cuestión del éxito se impuso y la prueba de la teoría se convirtió en prueba práctica, funcionara o no funcionara. La teoría pasó a ser hipótesis y el éxito de la hipótesis se convirtió en verdad. Sin embargo, este importante modelo de éxito no depende de consideraciones prácticas o de desarrollos técnicos que pueden ir o no acompañados de específicos descubrimientos científicos. El criterio del éxito es inherente a la misma esencia y progreso de la ciencia moderna, completamente al margen de su aplicabilidad. Aquí el éxito no es el vacío ídolo en que degeneró la sociedad burguesa. Era y sigue siendo en las ciencias un verdadero triunfo de la inventiva humana sobre las abrumadoras desigualdades. La solución cartesiana de la duda universal o su salvación de las dos pesadillas interrelacionadas, que todo es sueño y no existe la realidad, y que no es Dios sino un mal espíritu, quien gobierna el mundo y se burla del hombre, fue similar en método y contenido al desviarse de la verdad a la veracidad y de la realidad a la confiabilidad. La convicción de Descartes de que, aunque nuestra mente no es la medida de las cosas o de la verdad, sin duda debe ser la medida de las cosas que afirmamos o negamos. Es un eco de lo que habían descubierto los científicos en general, y sin articulación explícita, que incluso si no existe la verdad, el hombre puede ser verdadero e incluso si no hay certeza confiable, el hombre puede ser digno de confianza. Si había salvación tenía que radicar en el propio hombre, y si existía una solución a las cuestiones planteadas por la duda, tenía que proceder del dudar. Si todo se ha hecho dudoso, al menos la duda es cierta y real. Cualquiera que sea el estado de la realidad y de la verdad, tal como se dan a los sentidos y a la razón, nadie puede dudar de su duda y permanecer inseguro de si duda o no duda. El famoso cogito ergo sum, pienso luego existo, no le surgió a Descartes de una autocerteza del pensamiento como tal, en cuyo caso el pensamiento habría adquirido una nueva dignidad y significado para el hombre, sino que era una mera generalización de un dubito ergo sum. Dicho con otras palabras, de la mera certeza lógica de que al dudar de algo conozco un proceso de duda en mi conciencia, Descartes sacó la conclusión de que esos procesos que prosiguen en la mente del hombre tienen una certeza por sí mismos,
que pueden convertirse en el objeto de la investigación en la introspección.